Buenos días, señoritas. Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar esta clase de hoy. Vamos a desarrollar los siguientes temas. Buenos días. Vamos. Me imagino que se está viendo el PPT. Vamos a hablar todo lo referente. Vamos a estudiar del cambio climático, el calentamiento global, el Acuerdo de Kioto, la COP21, el rol del Ministerio del Ambiente. Y luego vamos a entrar a biodiversidad y ecosistemas del mundo, ¿sí? Con algunas nociones básicas de biodiversidad, principales biomas del mundo y desarrollo sostenible, ¿sí? Está densa digamos, la temática de hoy día, así que empecemos inicialmente con algunos conceptos básicos que debemos recordar, ¿sí? A ver qué pasó, porque un ratito, sé qué está pasando. Se ve completo el PPT, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Mm, bueno. Está bien, se está viendo, mm, a ver la siguiente, se está viendo cortado, ¿no? Bueno, vamos entonces a entrar porque solucionar ahorita nos va a quitar tiempo. Entonces vamos a hablar de conceptos primero básicos. ¿Y cuáles son estos conceptos relacionados con nuestra atmósfera? ¿No? Antes de hablar del problema de cambio climático. Recordemos que nuestra atmósfera, pues, es una capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Básicamente es una capa gaseosa nitrogenada y con oxígeno en segundo lugar, ¿no? Básicamente, si observamos, el 99% de la atmósfera, pues son estos dos gases, ¿no? Entonces, un poco menos del 1% lo constituyen otros gases como el xenón, radón, critón, helio. Y hay dos gases importantes, además del oxígeno y nitrógeno, que son gases variables que están en muy reducidas proporciones, pero que son muy significativos para el planeta, que son el vapor de agua y el CO2, los cuales se localizan, ¿no? Aquí en un 99,9% se localizan aquí en la troposfera, ¿no? Junto con el nitrógeno y el oxígeno, que se localizan, si bien es cierto, en toda la atmósfera, se concentran principalmente aquí, ¿no? Atraídos por la gravedad. La estructura que tiene la atmósfera y los gases que contienen, pues genera condiciones aptas para la vida en el planeta. Em, Como por ejemplo, pues temperaturas, comenzando por ahí, ¿no? Temperaturas adecuadas, ¿no? Temperaturas adecuadas, eh, gases respirables, ¿no? Etcétera. Pero también más arriba, ¿no? Tenemos también otro oxígeno, claro, es un oxígeno triatómico llamado ozono, ¿no? Que nos protege de las radiaciones ultravioletas. Más arriba ya está la ionosfera, la mesósfera y la termósfera, la cual se encuentran ionizadas, permitiendo pues las telecomunicaciones. Además que cualquier objeto extraterrestre que ingrese se volatiza debido a que las altas temperaturas y los iones, ¿no? Que, repito, hacen que la protejan de cualquier objeto que ingrese a nuestra atmósfera, ¿no? Más arriba ya están los anillos de Van Allen también, que nos protege de las ondas electromagnéticas del Sol. Entonces, por su estructura y composición, la atmósfera nos permite, pues, vivir, ¿no? Que haya vida. Ella permite que haya vida en la Tierra.
Muy bien. Ahora sí pasemos al problema. La primera capa de la Tierra es la que habíamos señalado como troposfera, ¿no? En la troposfera se encuentran la mayoría de los gases, ¿no? Troposfera. Aquí en la troposfera se encuentra, habíamos dicho, la mayor parte del oxígeno, del nitrógeno, ¿qué más? Del vapor de agua y el CO2. Pero además se han ido acumulando gases de origen antrópico debido a las actividades subhumanas, ¿no? Esto está generando un gran problema que se llama calentamiento global. ¿De producto de qué? Del efecto invernadero generado justamente por estos gases de origen antrópico. ¿Cuáles son esos gases de origen antrópico que están generando el efecto invernadero? Tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. Dentro de estos gases fluorados están los perfluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, hexafluoruro de nitrógeno, ¿no? Entonces, todos estos gases, ¿qué están haciendo? Estos gases están reteniendo por más tiempo las radiaciones infrarrojas que la Tierra devuelve hacia el espacio. Parte sale, pero parte son retenidas y devueltas a la Tierra, ¿no? Con lo que la Tierra está ganando más calor. ¿Por qué está ganando más calor? Porque sigue recibiendo del Sol las radiaciones, pero ahora también está recibiendo su propia parte de su propia energía que es devuelta eh, por estos gases de efecto invernadero. La consecuencia es el calentamiento global, ¿sí? Calentamiento global. El calentamiento global, a su vez, está provocando, pues, una alteración del clima mundial. Esta alteración del clima mundial se le conoce como cambio climático. Pero además del efecto invernadero, los especialistas señalan como causa, además, la deforestación. La deforestación, ¿por qué? Porque los bosques cumplen varias funciones en el sistema Tierra, ¿no? En primer lugar, ¿sí? Absorben el CO2, transformándolo en oxígeno a través de la fotosíntesis, almacenándolo en sus troncos. Entonces se convierten en verdaderos sumideros de carbono natural, ¿no? Luego, además, generan el 30% de sus propias precipitaciones al retener la humedad que viene de los ríos, ¿no? Al deforestar, entonces, estamos no solo eliminando sumideros de carbono, sino que también estamos alterando el ciclo del agua. Esto está provocando además condiciones más secas, ¿no? En la zona de la selva, cuando escasea las lluvias, por lo que están provocando extensos incendios forestales, ¿no? Incendios forestales que además liberan CO2. O sea, por todos lados, la deforestación digamos, es demasiado dañina para el planeta y se convierte en una de las causas, pues, del cambio climático, provocando la alteración, repito, del ciclo del agua y además eliminando, pues, estos sumideros de carbono. La otra causa que señalan es la alteración de la circulación atmosférica y oceana. ¿Cómo llegamos al cambio climático? Lo que pasa es que el calentamiento global está provocando que los circuitos, tanto de vientos como de corrientes marinas, se vean alterados, ¿no? Tanto así que cambien de dirección dependiendo de la estación o se intensifican en estaciones como el invierno, ¿no? Entonces, al cambiar la dirección de los vientos debido al cambio de las estaciones, se provocan alteraciones en el comportamiento de la troposfera, provocándose presencia de huracanes, por ejemplo, ¿no? Tremendos huracanes o grandes tormentas de nieve, ¿no? Heladas. No solamente olas de calor, olas de frío, no crean que solamente generan calor y lluvias torrenciales, sino que también eh, hay olas de calor y olas de frío, verano más cálidos, invierno más crudos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez son mayores las tormentas, por ejemplo, de nieve en Europa y los Estados Unidos, y las olas de calor también
en el hemisferio sur, en Argentina, Chile y también en Europa y Norteamérica, las olas de calor son mayores. Y más sobre todo en Europa y en Estados Unidos porque el hemisferio norte es más continental, ¿no? Al ser más continental se calienta más rápido que el hemisferio sur que está rodeado de agua, ¿sí? O sea, se siente más eso en el hemisferio norte. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué es el cambio climático y cuáles son, pues, las causas. Definitivamente son las actividades humanas, ¿no? Y todo esto aterrizamos en las actividades humanas y industriales y otras como la ganadería, la agricultura y la deforestación que están provocando, pues, el calentamiento global y a su vez el cambio climático. ¿Cuáles son las consecuencias? En primer lugar, relacionado con el calentamiento global directo, tenemos el adelgazamiento de los casquetes polares y el derretimiento de los nevados y glaciares, ¿no? El derretimiento, a su vez, está provocando el incremento del nivel de las aguas de los océanos, ¿no? Al ingresar más agua a los océanos por los deshielos, ¿no? Entonces, las costas se ven reduciendo debido al avance del océano hacia las costas. De acuerdo, ya con relacionado directamente con el cambio climático, ¿no? Tenemos pues que la Tierra se está tropicalizando, hay mayores precipitaciones, hay olas de calor, pero también hay sequías y mayor desertificación. Y todo esto, y esto también olas de frío, ¿no? Y todo esto está provocando está afectando otros sistemas como es la biosfera, ¿no? Y la fauna o se extingue o emigra, ¿no? Entonces, el cambio climático está provocando la pérdida de biodiversidad porque algunas especies están extinguiéndose, otras migran y al migrar las especies invasoras alteran los ecosistemas, ¿no? El menor rendimiento agrícola y por último el adelgazamiento de la capa de ozono debido al ingreso de mayores radiaciones pues ultravioletas, ¿sí? Entonces estas son pues las consecuencias que en el Perú también pues se evidencian, ¿no? Acuérdense que el Perú es uno de los países más afectados. ¿Qué se está haciendo a nivel mundial? ¿No? Tenemos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta se suscribió en 1992. 92. Actualmente la integran 197 países, ¿no? El objetivo de esta convención hasta ahora vigente sigue siendo el estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida las interferencias humanas peligrosas en el sistema climático, ¿no? Entonces, en otras palabras, que el sistema climático no se vea alterado producto, pues, de los gases que emanan las actividades humanas, ¿no? Hay que estabilizar esas concentraciones. Esta convención, ¿no? Desde su origen, ha tenido, pues, ya más de 30, ya conferencias de los estados partes. De todas estas conferencias desde su origen, las más importantes son dos, ¿no? Una fue la de 1997, la conferencia de Kioto, que dio origen al protocolo de Kioto, en donde se definió, pues, un plan para justamente reducir esas emisiones, ¿no? El objetivo del Acuerdo de Kioto fue que entre 2008 y 2012 los países industrializados mayores emisores de gases de efecto invernadero, pues redujeran sus emisiones en un 5%, pero con respecto al nivel de 1990, ¿no? Este protocolo de Kioto en realidad fue un fracaso, ¿no? Porque en realidad no se cumplieron estas metas. En el año 2012, cuando termina Kioto, debía haber sido reemplazado por otro tratado y no fue así, por lo que se decidió que Kioto se extendiera hasta el 2020, ¿no? Sin embargo, en el año 2015 se logró un nuevo acuerdo,
¿no? En la COP21 en París. Y por eso que recibe el nombre del Acuerdo de París, ¿no? Donde los 197 estados, ¿no? Acordaron entonces un nuevo acuerdo para el planeta, ¿no? Sobre el cambio climático. Aquí, en este nuevo acuerdo, participan todos, es decir, ya no los países industrializados son los únicos obligados en reducir sus emisiones, como en Kioto. Aquí en París, todos los países están obligados a elaborar su plan de mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Todos, claro, pero diferenciados, dice. ¿No? Se reconoce el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. De tal manera que obviamente el plan de mitigación de Perú no va a ser igual que el de China, ¿no es cierto? Pero todos, el compromiso ahora es de todos. El objetivo ya no es que reducir 5 o 10, ¿no? Sino desarrollar todos los planes posibles a fin de que el incremento de la temperatura se mantenga por debajo de los 2 grados, ¿no? Entonces, el incremento debe estar por debajo de los 2 grados. ¿Qué pasa si la temperatura de la Tierra pasa los 2 grados? Los científicos dicen que los 2 grados es el umbral, ¿no? Y que pasados estos 2 grados, toda la atmósfera se va a desestabilizar, ¿no? Totalmente. Entonces, cambiaría el comportamiento del clima mundial y sería muy terrible para la humanidad. Muy bien, eso es entonces todo lo relacionado con el cambio climático. Pasemos a otro problema mundial, que es la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono en realidad es una concentración de un oxígeno triatómico que se encuentra entre 24 y 30 kilómetros. Este oxígeno triatómico, que es el ozono, protege protege a la Tierra de las radiaciones ultravioletas B, ¿no? Que son súper dañinas, impidiendo que pase a la troposfera. Sin embargo, debido a que esta capa está siendo destruida principalmente por el cloro, algunas partículas de radiaciones ultravioletas ya están pasando a la Tierra, ¿sí? Y entonces es muy preocupante, ¿sí? ¿Cómo es que la capa de ozono está siendo destruida? Desde la industrialización se comenzaron a fabricar productos con clorofluorocarbono, en la cual en la troposfera estos CFC eran inofensivos aparentemente. Sin embargo, ¿no? Después se demostró que también eran, pues, se constituían como gases de efecto invernadero, ¿no? Pero al comienzo se pensaba que no. Pero cuando este CFC, que es un gas sintético creado por la industria, ascendía a la capa de ozono, sufría una descomposición, ¿sí? Producto de las altas radiaciones, ¿no? Entonces sufre una reacción y se descompone, liberando el cloro que contiene. Este cloro que contiene los CFC, al ser liberado, se descompuesto el CFC, y al ser liberado, ataca la capa de ozono, destruyéndola. Una molécula de cloro destruye 100.000 de ozono, imagínense. El otro problema es que este cloro de acá, se queda entre 50 y 100 años en la capa de ozono destruyéndola para seguir ascendiendo luego hacia el espacio. Pero en su ascenso se queda entre 50 y 100 años en la capa de ozono destruyéndola. Por eso es que en algunas zonas, como la Antártida, pues el ozono es destruido rápidamente cuando llegan los rayos solares, ¿no? La capa de ozono, la destrucción de la capa de ozono obviamente amenaza la vida, ¿no? Está generando cáncer, mucho cáncer a la piel, por lo que hay que usar bastante bloqueador ahora en tiempos de playa, ¿no? Pero siempre cuando sale a la calle uno tiene que usar bloqueadores,
está dando catarata, pero no solamente a la población, ¿no? También la flora y la fauna es afectada, ¿no? Y la fotosíntesis se está viendo afectada y el fitoplancton también cuando hay demasiada radiación. El fitoplancton muere, ¿no? Y el mar se pone como marrón, ¿sí? ¿Qué se está haciendo a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, tenemos un protocolo que se suscribió en 1987 y entró en vigencia en 1989, ¿no? Este protocolo de Montreal tiene como objetivo reducir las emisiones de CFC. En realidad, desde la firma del protocolo de Montreal, los países han ido reemplazando los clorofluorocarbonos por otros gases fluorados que yo he ido mencionando, hidrofluoro, perfluoro, ¿no? Pero ya no usan cloro. Actualmente ya no hay ningún país que use clorofluorocarbono, salvo algunas fábricas clandestinas que se han sido detectadas en China, ¿no? Pero no cuentan con autorización. Ya no hay ningún estado en el planeta, por lo que la capa de ozono, pues, está en proceso de regeneración, ¿no? Esto sí era fatal, ¿no? Porque si el ozono desaparece, ya desaparece la vida en el planeta definitivamente. Muy bien. Mientras la capa de ozono se regenera, pues hay que usar bastante bloqueador. Muy bien. ¿Quién es el encargado de las políticas ambientales en el Perú y ver todo lo que es relacionado con el ambiente y los recursos? Este es el Ministerio del Ambiente, que les comento que tuvo un rol muy importante para el nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático que se realizó en París. ¿Cómo así, mis? Lo que pasa es que un año antes la COP20 se desarrolló en Perú y aquí, con la iniciativa de nuestro ministro, en ese entonces Pulgar Vidal, se llevó a cabo la COP21 y se elaboró el borrador del Acuerdo de París acá. Se logró elaborar todo el borrador, ¿no? Entonces fue un gran avance la COP20. Entonces, el Perú es pues pionero en esa época y nosotros avanzamos en esa época mucho en la lucha contra la deforestación, ¿no? Lamentablemente, nuevamente hemos retrocedido, ¿no? Debido a la inestabilidad política y al desgobierno. Entonces, el Ministerio del Ambiente es el órgano rector, ojo, del sector ambiental, encargado de diseñar toda la política nacional del medio ambiente, así como promover la conservación de nuestros recursos naturales, nuestras áreas naturales, para lo cual cuenta con organismos además adscritos, entre ellos el CENAMI, el IGP, el SENACE, el CERNAM, la OEFA y el INAIEM, ¿no? Que, por ejemplo, si una minera quiere operar, lo primero que tiene que hacer es elaborar su plan de impacto ambiental, ¿no? Entonces, el cual es aprobado por el SENACE. Sin la aprobación, pues no pasa, ¿no? Elige el CENAMI, por ejemplo, ¿no? Nos está siempre haciendo monitoreo. Con esto del cambio climático, siempre nos está monitoreando el comportamiento de la atmósfera y también de los ríos, porque también tiene que ver con la hidrología, ya no solamente con la meteorología. Y nos está anunciando si va a haber inundaciones, huaicos, nevadas, heladas, ¿no? No solamente es que mide la temperatura, ojo, ¿no? Y así, ¿no? El Servicio Nacional de Áreas Protegidas protege nuestros parques, santuarios. También contribuye en la prevención y mitigación del desastre el Instituto Geofísico del Perú, quien nos está siempre también monitoreando, ayudando con el CENAMI, monitoreando las cuencas, por ejemplo, ¿no? Y los áreas con mayor peligro, con mayor riesgo de sismos, por ejemplo, huaicos, etcétera, ¿no? Así pues, tenemos estos organismos pues adscritos, ¿ah? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de pasar a biodiversidad? Miren todo lo que nos falta. Desarrollamos esta preguntita, por favor.
El país tiene su propio plan de mitigación, Adrián, a través del CEPLAN, Lisset, a través del CEPLAN, y el Ministerio del Ambiente tiene su plan de mitigación y resiliencia. El problema es que lo tenemos el plan, pero a la hora de ejecutar ese problema, con todo este desgobierno, en realidad estamos retrocediendo bastante, ¿sí? Pero sí tenemos el plan de mitigación elaborado para hasta el 2030. Los órganos de control no funcionan, la UEFA, ¿no? Tiene que controlar las actividades ilegales, ¿no? Y también legales que operan en la zona, sobre todo la deforestación, ¿no? El problema de la deforestación en Perú es enorme. Muy bien, después vemos la clave, ¿sí? Después al final vamos a ver si está correcto o no, Antonio. Vamos con la biodiversidad. Ya me imagino que todos tienen su clave, al final lo vemos si está correcto. Bien, el Perú es un país megadiverso, ustedes habrán escuchado, ¿no? ¿Qué es la biodiversidad? ¿No? Hablar de biodiversidad es hablar de la diversidad biológica, dice. Una de las características del planeta en general es que es un planeta megadiverso, ¿no? La diversidad biológica es enorme, ¿no? Pero cuando hablamos de diversidad biológica, en realidad estamos hablando de 3 niveles, ¿no? Y dentro de su concepto dice, la diversidad biológica o biodiversidad es la variedad de seres vivos referente al número, variabilidad genética y los ecosistemas. Y es que la diversidad se define por 3 niveles, ¿no? La diversidad de especies, que se refiere a la variedad de especies que habitan en un mismo lugar, ¿sí? Entonces, tenemos en el Perú, por ejemplo, solo en el Parque Nacional de Alto Purús, 200 especies de árboles. ¿Te das cuenta? 200 especies de árboles. Especies. Ahora, en cada especie encontramos, pues, variedades, ¿no? Nosotros tenemos un ave que es el guacamayo. Ya, el guacamayo es una especie de ave, ¿sí? Que habita con otras especies de ave. Pero el guacamayo, dentro del guacamayo, hay guacamayos verdes, guacamayo turquesa, guacamayos amarillos, guacamayos. Dentro de esa especie hay una diversidad genética dentro de la misma especie, ¿no? Y además, también se mide por la variedad de ecosistemas. 86 zonas de vida diferentes en el Perú, por ejemplo, ¿no? No que diferentes en todo el Perú, que se han identificado. Entonces hay una diversidad de ecosistemas, ¿sí? Obviamente esto varía según las regiones, ¿no? Y se dice que hay mayor biodiversidad en las zonas tropicales y donde abunda el agua en el planeta. Y esta biodiversidad la vamos a ver, creo que me he salteado 2, a ver, ratito, no, está bien. Y esta biodiversidad la vamos a ver aquí cuando analicemos los biomas terrestres del mundo, ¿no? Para entender la biodiversidad eh, en el mundo, todos los ecosistemas han sido agrupados por condiciones similares de clima, relieve, altitud, etc. Y entonces, cuando analizamos, en el planeta tenemos pues biomas desde los tropicales hasta los gélidos, ¿no? Y cada uno con sus características propias de clima, relieve, flora y fauna. El primer bioma que estamos viendo es el bosque ecuatorial, ¿no? Este bioma se distribuye al norte y sur de la línea ecuatorial. Por lo general se encuentra hasta los 10 grados de latitud, pudiendo extenderse un poco más, se observa, ¿no? Debido a la presencia de corrientes cálidas, ¿no? Que tropicalizan los climas, porque miren, estamos
pues aquí ya muy alejado del Ecuador. ¿Dónde está el Ecuador para que ustedes más o menos, Golfo de Guinea? Acá. Y estos ya están alejados, ¿sí? Pero debido a corrientes cálidas. Por lo general se concentran entonces principalmente ahí entre 0 y 10, ¿sí? Ya de aquí reciben el nombre de bosques tropicales, ya no reciben el nombre de bosques ecuatoriales, ¿no? Eh, pero como repito, ¿no? Debido a la presencia de corrientes cálidas. El mayor es la selva amazónica, seguido del Congo y toda la zona del sureste asiático. Obviamente el clima es tropical húmedo lluvioso en estas zonas del planeta. Se dice que el bosque ecuatorial es el de mayor diversidad, tanto de animales como de plantas, ¿no? Son los lugares de mayor biodiversidad del planeta. Debido a la tropicalidad de su clima y las lluvias, presentan árboles de gran tamaño, de hojas perennes, ¿no? Como la caoba, el bambú, el hevea, acompañado de plantas, pues, epífitas, flores, palmeras, ¿no? Vainillas, bromelias, orquídeas, pues, etcétera, ¿no? En cuanto a la diversidad de animales, pues tenemos también una gran biodiversidad, tanto en la copa de los árboles como en las zonas bajas y en las zonas, pues, acuáticas, ¿no? En Asia, pues, por ejemplo, destaca, pues, estos osos panda, o en Australia, acá, pues, el koala, el oso perezoso en la Amazonía, los tigres de Bengala en la India, el otorongo, el caimán negro en la Amazonía, ¿no? Etcétera. Recuerden que son, pues, los de mayor biodiversidad, ¿no? Y esto es lo que más nos importa para lo que es geografía, ¿no? ¿Qué relación tiene el hombre con estos biomas? Obviamente el hombre es una amenaza para la biodiversidad, porque viene destruyendo cada uno de estos biomas, directa o indirectamente. Una de las causas del deterioro del bosque tropical es la deforestación, con fines principalmente agrícolas, ¿no? Reemplazar las áreas forestales por áreas agrícolas. La forma más agresiva para ello es la roza y quema. Pero hay otras actividades que también son amenazas, y una de ellas dos de ellas son la minería y la extracción petrolera, ¿no? Que contaminan los bosques. Y finalmente, pues otra de las grandes amenazas es la tala comercial, ¿no? En muchos casos ilegal, ¿no? Se talan los bosques para comercializar, pues, su madera, entre otras amenazas. El otro bioma es la sabana. Se localiza también al norte y sur de la línea ecuatorial, vecino a los bosques, entre los 15 y 25 de latitud, ¿no? La sabana, la mayor sabana es la sabana africana, seguida, pues, de la sabana índica, el norte de Australia y las sabanas sudamericanas. Las sabanas también son ambientes de clima tropicales, pero a diferencia de los bosques, presenta una estación seca muy marcada, ¿no? Prolongada, y una estación seca también muy marcada, ¿no? En la estación seca escasea el alimento y en la estación de lluvias abunda el alimento. Por eso los animales que habitan en la sabana, pues, son migratorios. La sabana es un ambiente de hierbas, ¿sí? Pastizales, matorrales, plantas con granos, gramíneas, acompañado de algunos árboles o palmeras, dependiendo. En África son árboles de boabat. En Sudamérica, por ejemplo, son palmeras. Por eso le llaman sabana de palmeras. La sabana se caracteriza por ser el bioma de los grandes mamíferos, de gran tamaño, ¿no? En África, por excelencia, que es la sabana más extensa, presenta animales de gran tamaño como elefantes, jirafas, rinocerontes, leones, cebras, etcétera, ¿no? En Sudamérica también hay animales de gran tamaño, como por ejemplo el ronzoco o carpincho que estamos viendo, ¿no? Y en Australia, pues, el canguro rojo.
¿Cuál es la mayor amenaza para estos ambientes? Sigue siendo el hombre. Dos actividades son las que han ido deteriorando la sabana, que son la agricultura y la ganadería. El sobrepastoreo está provocando la desertificación de la sabana, ¿no? Junto con el deterioro de sus tierras debido a malas prácticas agropecuarias. Otras amenazas son la caza ilegal de sus animales y los incendios provocados de los campos, ¿no? Los pobladores queman los pajonales para luego prepararlo para la agricultura. Y en época de viento, estos incendios se pueden salir de control, ¿no? Y extender por la sabana. Ya la sabana se incendia siempre, a veces sola, ¿no? O sea, debido a la sequedad y la radiación, pero cuando es antrópico es mucho peor. Y tenemos ya el desierto, ¿no? Este bioma eh, se extiende desde las zonas cálidas, el Ecuador, ¿no? Se localiza de las zonas cálidas hasta las zonas más frías, acá. Entonces son las cálidas, ¿no? Zonas cálidas, pero se extiende más allá de las zonas cálidas. Por eso hay desiertos cálidos ubicados entre 30 y 30 y desiertos fríos entre 35 y 55. El desierto más extenso es el Sahara. Los desiertos más secos están acá, en Atacama, en primer lugar, luego Sechura, ¿no? Los desiertos más fríos está acá, el desierto de Gobi y la Patagonia, por ejemplo. El clima obviamente se caracteriza por ser seco, con escasas precipitaciones y altas temperaturas diurnas y noches frías. La amplitud térmica es mucho mayor en los desiertos fríos. La flora y fauna obviamente es una flora que se ha ido adaptando a las características duras de este bioma, ¿no? Encontramos cactáceas, árboles leñosos, matorrales, ¿no? Leñosos, y en la zona de los oasis, palmeras y nopales. La fauna muchas de ellas son crepusculares o nocturnas, ¿no? Debido a las altas temperaturas en los desiertos. eh, Muchas de ellas se refugian de día, ¿no? En este grupo, pues, destaca, pues, por ejemplo, el camello, ¿no? Tanto en Arabia como en el Sahara, ¿no? Propio de esa zona, o el avestruz norteamericana, o el pacazo sudamericano, ¿no? Entre otros animales, tarántulas, cien pies, escorpiones, buitres, etc. La presencia del hombre en estos biomas, al ser muy duros, obviamente son difíciles de colonizar. Sin embargo, hay presencia humana, ¿no? Debido también a que también poseen recursos, ¿no? En la zona de Sahara y Arabia hay pastores seminómades, ¿no? Y en otras partes del mundo eh, vamos a encontrar eh, enormes plataformas petroleras, por ejemplo, en los países el Próximo Oriente, ¿no? Que son ricos en petróleo, Qatar, ¿no? Kuwait, Irak. Entonces, ahí vamos a encontrar, eh, digamos, plantas petroleras en medio del desierto. Igual que en Perú, que en la zona de los tablazos son zonas desérticas. También en África destaca pues la minería ilegal de diamantes, ¿no? Y algo que sí nos llama la atención pues es la práctica de agricultura pues con tecnología hidráulica en oasis, ¿no? En los desiertos.
Bien, y tenemos ya la pradera, ¿no? Las praderas se localizan entre 30 y 50, más o menos corresponde aquí ya esta zona, la zona sur, ¿sí? Esta zona, el resto son sabanas, ¿no? Solo que el mapa no muestra solo las praderas. Las praderas son las que he puesto con círculo, ubicadas entre 30 y 50. Son ambientes templados, se localizan en zonas templadas, con una estación cálida y otra fría en invierno, ¿no? Las precipitaciones en las sabanas, perdón, en las praderas del hemisferio norte ocurren entre mayo y diciembre, ¿no? Que son donde se encuentra la mayoría de las praderas. La flora es muy similar a la de la sabana: gramíneas, hierbas, pastizales, ¿no? Con algunos arbustos y árboles. Estas praderas también se le llama estepas, pero ¿cuándo se le llama estepas? Cuando las hierbas ya son más bajitas. Básicamente en la pradera una hierba, o sea, las gramíneas y hierbas pueden llegar a crecer hasta 1,5 metros. En las estepas solo hasta 60. En la sabana hasta 3 metros. Sabana, pradera, estepa, ¿sí? De ahí que se le llama estepa. Entonces, con hierbas, los tres son ambientes de hierbas, gramíneas, pastizales, acompañados de arbustos, de árboles. Correcto. En la sabana, más árboles, más arbustos. En la pradera, medianamente arbustos y árboles. Y en la estepa, casi nada de árboles y arbustos. Pero los tres son ambientes, ¿no?, de gramíneas, pastizales y hierbas. ¿Correcto? Entonces, en la estepa son hierbas más bajas, entre ellas el ajenjo negro, la espiguilla azul, dice la cola de venado, etc. En cuanto a la fauna, bueno, la fauna es diversa, dependiendo del continente. En América del Sur destacan los roedores como vizcachas y liebres, acompañados de zorros, perdices, patos, ñandúes. En América del Norte, la presencia de bisontes y caballos salvajes, ¿no?, y liebres también es significativo. En Australia, canguros. Y en África, ojo con África, son los mismos animales de la sabana. ¿Por qué? Porque los animales de la sabana migran hacia el sur, hacia el bel africano, buscando alimentos. Por eso es que se mueven y son los mismos, son migratorios. Se dice que la pradera es uno de los biomas más alterados. ¿Por qué? Porque ya casi no existen praderas naturales. Existen praderas, sí, pero praderas cultivadas, con ciertas especies que son comerciales y rentables, ¿no? Entonces casi ya no existen praderas naturales, ¿ya? Otra amenaza es el sobrepastoreo. Sobrepastoreo que está ampliando la desertificación de los suelos de las praderas. Y tenemos al bosque templado. Estos se localizan entre 30 y 50, principalmente en el hemisferio norte. Tenemos en los montes Apalache y la zona de los Grandes Lagos, todo Europa occidental y oriental, y en China, en Yunnan. Pequeñas áreas boscosas, sobre todo acá casi nada. En Chile tenemos bosques secos. En el sur hemos visto que ha habido un incendio anteayer fuerte por escasez de lluvias, ¿no? Y otro pedacito en África. Entonces, cuando hablamos de bosque templado, estamos hablando mayormente aquí. Son bosques, ¿no?, septentrionales principalmente. El clima de estos bosques son templados subhúmedos y templados húmedos, ¿sí? Con veranos cálidos, lluviosos, e inviernos fríos, en donde puede caer nieve, no
estos bosques no se cubren de nieve toda la temporada, ¿no? Entonces, puede haber 20 días, 30 días sin nieve, luego cae nieve, una semana, de ahí vuelve a estar estaciones sin nieve y así, ¿no? Entonces, hay precipitaciones, hay lluvia, hay nieve, pero no permanente, ¿sí? Estos bosques, por eso es que, digamos, muestran varios paisajes dependiendo de la estación. La flora típica de estos bosques es caracterizada por árboles caducifolios, que son árboles caducifolios que cambian sus hojas por la estación, como las hayas o los arces. La mayoría de los árboles son caducifolios, ¿ya? Como los robles, las hayas, arces, nogales. Pero también hay árboles perennifolios, sobre todo a mayor latitud, porque hemos dicho de 30 a 50. Entonces, conforme vamos ganando latitud o altitud, ya comienzan a aparecer árboles de hojas perennes, como encito, encinas y abetos. Y también hay bosques mixtos, ¿sí? En las regiones mediterráneas, cerca al mar Mediterráneo en Europa, y en el Pacífico, en Yunnan también es mixto, ¿sí? Parecen árboles como el roble o el alcornoque. Los animales, ¿cuáles son los animales característicos? Pues aquí tenemos ardillas, lobos, ciervos, osos pardos, liebres, mapaches, linces, etc. Búhos, ¿sí? Una diversidad de animales, tanto herbívoros como carnívoros. ¿Cuál es la mayor amenaza? La mayor amenaza para estos bosques ha sido y es el crecimiento demográfico. Se han ido reemplazando varias boscosas por centros poblados y ciudades. Bien, otro de los biomas es la taiga o bosque boreal, ¿no? Este es el bosque ya más alejado del planeta. Se localiza entre 50 y 60. Es un bosque frío por excelencia. En América del Norte se le llama bosque de coníferas. En Europa se le llama bosque boreal, mientras que en Asia se le llama taiga. El clima es frío, ¿no? Los veranos suelen ser cortos y tiene esta imagen de verano, con temperaturas hasta de 19 grados en verano, ¿no? Y precipitaciones, mientras que los inviernos son largos y fríos, con una gran, además, acumulación de nieve todo el año, ¿sí? Todo el año. Perdón, nieve todo el invierno. En cuanto a la flora, acá predomina los árboles de hojas perennes, o sea, perennifolios. No cambian sus hojas, ¿no? Aquí está el grupo de las coníferas. Acá está el famoso pino, la picia, el abeto, ¿no? Entonces, típico árbol de Navidad, el abeto, ¿no? Y algunos árboles de hojas caducas, como el abedul, el alerce o el álamo. ¿Cuál es la principal amenaza de estos bosques? Es la caza de animales, ¿no? Junto con la contaminación del suelo debido a actividades minero-petroleras, la tala descontrolada, miren, miren, qué bárbaro, ¿no? Y los incendios forestales. En cuanto a la tala, los países han acordado planes de reforestación. El problema es que cuando se reforesta, se escoge solo una especie, ¿ya? Comercial, que es el pino.
dejando de lado otras especies y colocándola en peligro de extinción a las demás especies. Por último, ya tenemos la tundra o regiones polares. ¿Sí? Esta se localiza en el hemisferio norte, en zonas mayores de 60, o sea, todas las costas de Alaska, Canadá, Groenlandia, Escandinavia y las costas de la Siberia, ¿no? También vamos a encontrar en las islas nórdicas, pero también abajo, acá hay un gran continente que es la Antártida. Las costas antártidas también tienen vida. Y esta foto, para que ustedes vean, es de la costa antártica en verano. Producto del cambio climático, además, hay mayor vegetación, ¿no? que antes. El clima es muy frío y gélido en las zonas polares, ¿no? Las temperaturas incluso pueden caer hasta menos 36 y menos 50, ¿no? Dependiendo, pues, de la región, ¿no? Más frías en las zonas, pues, polares. Las precipitaciones son escasas. En cuanto a la flora y fauna, la tundra también me parece una pradera, una estepa. Sí, tiene ese aspecto. También tiene el aspecto de una pradera, una estepa, pero con hierbas más bajitas, ¿no? Esta ya lo máximo que de alto es 15 centímetros, ¿correcto? Entonces crecen apiñadas al ras del suelo. En los veranos, que además son muy cortos, porque gran parte del año está cubierto de nieve, ¿no? Aquí habitan, pues, lobos árticos, focas, osos, zorros, ¿no? Perdices, águilas. A ver, déjeme ver. Sí, águila. Tenemos también caribúes, renos, alces, ¿no? Entre otros animales. ¿Alguna pregunta? La amenaza, para terminar. Es increíble que hasta en los lugares más alejados esté el hombre, ¿no? Alaska, por ejemplo, es un caso, ¿no? El extremo sur de Groenlandia también hay población. Y es que también vamos a encontrar recursos minerales, petróleo. Entonces, hace que exista población en esta zona. Si hay actividades económicas, pues hay población, ¿no? Y otra amenaza es la caza ilegal, pero sin duda la mayor amenaza para este bioma es el cambio climático, ¿no? Producto del deshielo de los icebergs y los eifels, ¿no? Todos los casquetes polares que hemos estudiado. ¿Alguna pregunta para seguir avanzando? ¿Alguna pregunta para seguir avanzando? Ninguna, Miss, todo claro. No, maestra. A ver, Claro, Leticia, Miss. ¿cuál quieres? ¿Qué PPT quieres? ¿Qué número? Ay, Miss, ya no me acuerdo cuál era. A ver, Era mira ahí al costado. Al costadito, mira. la de bosque tropical. Ya, Miss, gracias. Sí, el ¿Cuál de anterior. ellos? El último, el último. ¿Esta o esta? Esta. Ya. Ya, Miss, gracias. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta? Si no, para entrar a desarrollo sostenible. Este es el último tema de geografía. Entramos a desarrollo sostenible.
Mire, hemos ido rápidamente haciendo un viaje por todos estos biomas y en todos hemos visto que el hombre siempre está presente y es una amenaza, miren, es una amenaza, ¿no? Para estos biomas. De alguna u otra manera, ¿no? Este hombre está presente en todo el planeta, la presencia humana, deteriorando, destruyendo, pues, estos biomas, ¿no? En el año 1987, por primera vez, en un informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente llamado Nuestro Futuro Común, o también llamado Informe Brundtland, que es el apellido de la mujer que lideraba ¿no? esta comisión, define lo que es desarrollo sostenible, ¿no? Producto de esa preocupación. Este informe dice, está en manos de la humanidad, perdón, está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, y acá viene, ¿qué cosa significa desarrollo sostenible? ¿Sí? Asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio. Hemos ido depredando, ¿no? Como digo, los recursos para poder satisfacer nuestras necesidades sin pensar en el futuro. Entonces, desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisfaga las necesidades de la generación presente sin comprometer entonces las futuras. El desarrollo sostenible tiene pues 3 ámbitos. ¿Sí? El ámbito social, porque busca que erradicar la pobreza, el hambre, ¿no? El económico, puesto que necesitamos el crecimiento económico, ¿no? Sostenible de los países para que podamos poder satisfacer dichas necesidades, generar riqueza, ¿no? Responsable. Y medioambiental, porque se trata, pues, de proteger y cuidar al medio ambiente. Los esfuerzos dentro de los desarrollos sostenibles se evidencian en diferentes acuerdos que se han ido adoptando. Después de la definición de desarrollo sostenible, en 1992 se desarrolla la Cumbre de la Tierra. Esta cumbre fue importantísimo porque aquí también, acuérdense, se suscribe la Convención Marco contra el Cambio Climático en la misma cumbre, pero también se suscribe una agenda. Esta agenda es la Agenda 21, la primera agenda de desarrollo sostenible para el mundo, ¿sí? Junto con ella, la Declaración de Río sobre el medio ambiente, donde se definían los derechos civiles y obligaciones de los estados, y la Declaración de los principios relativos al bosque, para proteger a los bosques de la deforestación. Pero el documento más importante fue la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 21, en donde, ¿por qué? Porque estas que son declaraciones no son vinculantes. En cambio, quien suscribía a la Agenda 21 se comprometía y estaba obligado a adoptar todo lo que establece la Agenda 21. 20 años después, en Río +20, por eso sean 20 años después, se aprueba un nuevo documento, pero no una nueva agenda, sino un documento complementario, el futuro que queremos, ¿no? Enfocándose en la necesidad de desarrollar una economía verde y erradicar la pobreza en el mundo, ¿sí? Dentro del concepto de desarrollo sostenible, erradicar la pobreza y desarrollar una economía verde. Este documento entonces está vinculado a estos 2 aspectos, no se olviden, ¿sí? En el año 2015, año en que también se aprueba el Acuerdo de París, se adopta una nueva agenda para el mundo, la Agenda 2030. Oficialmente, esta agenda recibe el nombre de Transformar nuestro mundo.
Esta agenda, que es la Agenda 2030, viene a ser un plan de acción en favor de quienes. Tiene 5 esferas: persona, prosperidad, planeta, paz y paternariado. La meta o objetivo principal: fortalecer la paz universal dentro de un concepto, dice, más amplio de libertad, erradicando la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema. Ese es su objeto principal de esta Agenda 2030. Esta agenda tiene 17 en total, del 1 al 17 objetivos, cada objetivo con sus metas, por lo tanto son 169 metas, abarcando las 5 esferas que les dije, ¿no? Y entró en vigor en el año 2016, el 1 de enero del 2016, esta agenda, ¿no? Que regirá hasta ese año, 2030. ¿Cuáles son esos 17 objetivos? Acá lo tenemos. Estos objetivos, y este es importante que capturen en pantalla. Estos objetivos se clasifican de acuerdo a las esferas que tiene esta agenda. Esta agenda tiene 5 esferas. La primera es las personas, que es lo más importante, ¿creen ustedes? No, el planeta, ¿no? Pero, obviamente, no, la persona humana es el fin supremo. Entonces hay que asegurar el planeta, pero para las personas, ¿no? Por eso es que finalmente aterrizamos nuevamente en las personas. Esta esfera es la esfera más importante para la Agenda entonces 2030. Porque la meta principal, acuerden, es ¿qué cosa? Erradicar la pobreza, ¿no? Y la pobreza extrema. Hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género. ¿Se dan cuenta? 5 objetivos de la Agenda 2030 está vinculado a esta esfera: acabar con la pobreza, el hambre en todas sus formas y dimensiones, ¿no? Luego tenemos la esfera planeta. ¿Qué nos dice? ¿Qué se busca con la Agenda 2030? Agua limpia y saneamiento. Producción y consumo responsable. Acción por el clima. Vida submarina y vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver mucho con la conservación de los recursos naturales. Voy a pasar acá. Prosperidad, ¿no? Asegurar, dice, que todos los humanos puedan disfrutar de una vida próspera y satisfactoria. Promueve, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué se busca? Energía asequible y no contaminante. Trabajo decente, crecimiento económico. Industria, innovación, infraestructura. Reducción de las desigualdades entre las personas. Ciudades y comunidades, pues, sostenibles. Pues, también acá, pues, tenemos 5 objetivos. De ahí ya viene la paz mundial. Fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Pareciera que estamos lejos, ¿no? Nosotros. Paz, justicia e instituciones, pues, sólidas. Y por último, alianza para lograr los objetivos. ¿Eso qué es? Paternariado. Implementar la agenda a través de una sólida alianza global entre todos los países miembros de esta agenda, ¿sí? Muy bien. Finalmente, decirles que en el Perú también se han tomado adoptado diversas medidas para consolidar, pues, digamos, estas políticas de desarrollo sostenible. Actualmente, bajo el liderazgo del CEPLAN, el Estado peruano ha actualizado las políticas y planes sectoriales con objetivos y metas, pues, al 2030.
Y en nuestra Constitución existen 4 artículos referente a vinculado al desarrollo y conservación de los recursos. El artículo 66 señala que los recursos naturales son patrimonio de la nación. El Estado es además soberano en su aprovechamiento y que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares, ¿correcto? A través de concesiones. No podemos vender ni transferir nuestros recursos, solo podemos entregarlo en concesiones. Tratados que se están terminando, pues, estos años, ¿no? Este y el próximo. Contratos de concesión y que nuevamente hay que suscribirlo, pero con mejores, o digamos, mejor, que favorezca más a la población peruana y no al empresariado, porque actualmente todas las concesiones, el 70% para el empresario y 30% para nosotros. Y encima había una cláusula en la misma Constitución que dice que no se puede modificar un contrato ley, el Congreso no lo puede modificar. Entonces, ahora es necesario que se cambie este artículo, por lo menos, de la Constitución, para que podamos mejorar los contratos con las empresas y que sea la población que se favorezca más con la extracción de nuestros recursos. El artículo 67 dice que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos. El artículo 68. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Finalmente, el artículo 69 señala que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación, pues, adecuada, ¿no? Entonces, estos son los 4 artículos que establece nuestra Constitución relativo a todo lo que hemos visto. Muy bien, ahora sí hemos terminado y pasemos a la última pregunta para pasar a cívica.
¿Listo? A ver, veamos. O C. A ver, vamos a ver las respuestas. ¿Qué me dice? La primera era la D. La segunda era la C. ¿Sí? A uno que trabajamos primero. Listo. Muy bien, vamos a dejar geografía y vamos a pasar a cívica. Un momentito, voy a dejar de compartir un ratito. ¿Dónde está? Cívica. Ya está. A ver. Listo, ¿se ve? ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, Sí Miss. se ve, Miss, sí se ve. Ok, comenzamos entonces. Bien, ahora vamos a desarrollar estos temas, todo lo que es patrimonio cultural, identidad y peruanidad. ¿Sí? En resumen, vamos, porque es bastante. Ok, el otro día salió en las noticias que habían descubierto, aquí están ampliando pues el Jorge Chávez, no sé si han visto las noticias, y habían descubierto unas vasijas, ¿sí? O sea, en las excavaciones habían encontrado unas vasijas, aparentemente de la época prehispánica. Inmediatamente las empresas tienen la obligación de llamar inmediatamente al Ministerio de Cultura. Y es que cuando se descubren estos objetos, inmediatamente existe la presunción, correcto, de que son pues parte de nuestro patrimonio. Inmediatamente al entrar a custodia del ministerio, entonces ya son considerados como patrimonio hasta que ya son declarados como tal, ¿no? ¿Qué es un patrimonio? En primer lugar, cuando hablamos de patrimonio de la nación, ¿sí? Estamos hablando de todos los bienes que existen dentro del Perú, materiales. Y cuando digo materiales, estoy hablando de culturales y naturales, ¿sí? Pero también inmateriales, que básicamente es creación humana, ¿no? Nuestro himno es una creación que es patrimonio inmaterial del Perú, ¿correcto? Entonces también hay patrimonios inmateriales. Entonces, son bienes materiales e inmateriales que todos nuestros padres, antepasados, nos han heredado a lo largo de la historia. Dentro de este patrimonio les decía que había natural y cultural. Si hablamos ya solo de cultural, ¿no? De acuerdo a la ley, es toda manifestación, dice, es toda, o sea, manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su valor, significado, sea expresamente declarado como tal con un decreto supremo, o el que exista la presunción legal de serlo, como les decía, ¿no? Entonces, el patrimonio cultural tiene un valor arqueológico, puede tener un valor arqueológico, puede tener un valor histórico, social, las costumbres, antropológico, tradicional, las fiestas tradicionales, las fiestas religiosas, la lengua, etnológico, ¿no? Científico también, tecnológico o intelectual, una obra, ¿no? Todos los heraldos negros de César Vallejo, ¿cierto? Entonces, los incunables peruanos, ¿no? Un libro del siglo XVI, por ejemplo. Entonces, que han sido declarados como patrimonio, ¿no? Documental del Perú, ¿ya? Entonces, todo patrimonio puede tener diferente valor. Lo cierto es que
¿no? Es muy importante y tiene mucho significado para los peruanos. Dentro del patrimonio cultural existen 6 categorías. Tenemos el patrimonio inmueble, todas las casonas, iglesias, palacios arzobispales, palacio de gobierno, ¿no es cierto? La casona de San Marcos, que es la que estamos viendo, la casa de Bolívar, etc. Pero también los arqueológicos, como Caral, Chanchán, Pachacamá, la Huacapuyana, acá en San Isidro, la Huaca Mateo Salado, etc. Acá en Pueblo Libre, ¿no? Entre Pueblo Libre y Cercado. Material mueble, todo lo que son objetos, también de la época arqueológica e histórica. Arqueológica, pues puedo citar todas las cerámicas, los mantos paracas, ¿no? Y esculturas coloniales, pinturas, como todas las pinturas que están en las iglesias, pues, ¿no? Del centro de Lima, del centro de Arequipa, del centro del Cusco, el arcángel de la pintura cusqueña, ¿sí? Entonces, todo eso es material mueble, ya sea de la época prehispánica, o sea, arqueológico, o de la época hispánica, llamado histórico. O sea, hay esto, ¿no? Acá, y también hay en esta categoría tenemos arqueológico e histórico, ¿ya? De ahí ya viene lo inmaterial, que son los conocimientos, los usos, nuestras costumbres, ¿no? Tradiciones transmitidos de generación en generación. Y pero acá yo veo un puente. ¿Cómo va a ser inmaterial el puente? Pues acá lo que se protege no es la soga, la soguía, sino el, el conocimiento del tejido, su elaboración. Por eso es que este puente lo cambian todos los años y lo tejen las comunidades campesinas cusqueñas y lo colocan cada año. Lo que se protege es el conocimiento de su tejido. Este es el último puente inca. Es una herencia milenaria que nos ha dejado los incas y que esta comunidad de generación en generación, ¿no? Por eso que no se ha perdido ese conocimiento de elaborar los puentes, tal cual lo elaboraban los incas. Ese puente se llama el Queshuachaca, pero además es patrimonio de la humanidad, no solamente es inmaterial de la humanidad, imagínense. Luego tenemos estos incunables peruanos, ¿no? Y otros libros más que se encuentran en bibliotecas o el Archivo General de la República. Para que sea patrimonio documental y no solo material, ¿sí? No solo material, tiene que estar conservado en el Archivo General de la República o similares, Biblioteca Nacional. Y ahí tenemos el patrimonio subacuático, ¿no? Entonces tenemos vestigios que siguen sumergidos, ¿no? Por ejemplo, en Junín, caramba, hace un ratito. Me había dado cuenta si estaba, la batería de mi laptop estaba muriendo, pero quiero ver si está cargado. Si está, a ver, sí, miren cómo estaba. Estaba muriendo. Listo, seguimos. Les decía, perdón un ratito, ya me pasé, voy a regresar, ya, que teníamos pues debajo de hay una laguna en Junín en donde se han descubierto vestigios prehispánicos, o sea, como que si debajo de esas aguas hubiera habido un asentamiento humano, que luego ya ha sido cubierto pues por el deshielo.
¿sí? También frente aquí a Cañete también, ¿no? Se han descubierto embarcaciones hundidas, ¿sí? Entonces todo eso pasa parte de nuestro patrimonio. Luego tenemos el patrimonio industrial, ¿sí? Que son bienes adquiridos o producidos por la sociedad, dice, en relación de actividades industriales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la primera locomotora del Perú, el primera máquina de rayos X, el primer ascensor, ¿no? Que llegaron al Perú, ¿ah? Y así. ¿Quién es el encargado de proteger nuestro patrimonio? ¿Sí? El encargado de proteger nuestro patrimonio es, pues, el Ministerio de Cultura, ¿no? Responsable, pues, de todos los aspectos culturales del país. ¿A través de qué? De varias direcciones, que son la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, que no solamente defiende, sino también se encarga, por ejemplo, de la repatriación y vigilancia y custodia de nuestros bienes culturales. La Dirección General de Museo, que también protege, ¿no? Dentro de los museos nuestros bienes, pero también se encarga de la difusión. El Archivo General de la República, donde se encuentra todo nuestro patrimonio documental desde el siglo XVI, y la Biblioteca, pues, Nacional del Perú, que también tiene nuestro material, pues, documental, bibliográfico, audiovisual, fotográfico, pues, que constituye nuestro patrimonio cultural, ¿sí? Bien, esto con relación al patrimonio cultural, pero habíamos dicho que el patrimonio de la nación está conformado también por el patrimonio, ¿qué? Natural, ¿sí? Y dentro del patrimonio natural, de acuerdo al artículo 66 de la Constitución, señala que todos los recursos... Ay, bien, señala que todos los recursos naturales son patrimonio de la nación, lo vimos en geografía hace un momento, ¿no? Todos los recursos son patrimonio de la nación. Y además, obviamente, si los recursos son patrimonio de la nación, también los ecosistemas que lo albergan, ¿no? Así como también, obviamente, las áreas naturales protegidas, ¿ya? La conservación del patrimonio natural es de carácter intangible, por lo que ninguno de estos puede ser vendido o transferido, ¿no? O a privados, ¿no? Pueden entregarse en concesión, pero para su explotación, eh, porque el Estado es el responsable de su conservación y preservación, ¿sí? Los recursos que formen parte de las áreas naturales protegidas, pues obviamente no pueden ser ni siquiera concesionados, ¿no? Las áreas, dentro de las áreas naturales protegidas, los más famosos son los parques nacionales, los santuarios nacionales, las reservas nacionales, entre otros, ¿no? Que forman parte del famoso SINAMPE. Y eso lo vamos a ver en geografía uno por uno, parque por parque, reserva por reserva, ¿no? Todo, detalladamente. Bien. Además de la categoría de patrimonio nacional, también tenemos, como yo les decía, categoría de patrimonio mundial de la humanidad. Y hablaba del que es Huachaca, ¿no? Como patrimonio inmaterial de la humanidad. Esta categoría la otorga la UNESCO, ¿sí? Y son tres. Puede ser cultural, ya sea material o inmaterial, como el Capac Ñan material, todo el sistema de caminos incas es material, o la fiesta de la Virgen de la Candelaria inmaterial, ¿no? O el que es Huachaca, o esta danza, ¿sí? Es inmaterial. Material, tenemos pues también bastantes lugares que han sido declarados como patrimonio de Malcaral, Machu Picchu, ¿no? Estamos hablando de material. Chan Chan, que está en riesgo, Chavín, también material. Pero Machu Picchu es mixto, así que lo retiro, ¿no? Netamente material, Chan Chan, Caral, como les decía, ¿no? Chavín,
pero mixto sí es Machu Picchu. ¿Por qué? Porque en Machu Picchu se protege tanto la parte natural como la parte cultural, ¿no? Y también natural como el mano, ¿sí? Como el mano. Ahora, para ser declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, tiene que ser solicitado por el país y demostrar que tiene un valor universal, ¿sí? Ahora, todo patrimonio, ya sea cultural, natural o mixto, puede ser excluido de la lista de la UNESCO y significa que ya no va a tener el apoyo económico de la UNESCO, ni técnico, ¿correcto? ¿Y cuándo puede ser excluido? Cuando, por ejemplo, si se trata de un bien material, este se deteriora al extremo de perder las características. Este año se ha suspendido la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que es Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO le pasará un año, pero el otro año tienen que celebrar, porque si ya no se va a celebrar, ya no tiene caso de que esté en la lista de patrimonio inmaterial. ¿Se dan cuenta? O si se deja de danzar, la danza de Huetitilla, pues, ¿no? También. ¿Entiendes? Entonces ya, bueno, acá está lo que he explicado, ¿no? Material, como Caral, ¿sí? Como Chanchán, como Chavín, ¿no? Entonces, lugares, el centro histórico de Lima y el centro histórico de Arequipa y Cusco también son patrimonio material, por ejemplo. ¿Ah? Ciudades, centros poblados. Natural, pues tenemos el Manu, tenemos el Parque Nacional de Huascará, ¿no? Glaciares, sí, las cuevas. Mixto, como les decía, Machu Picchu, y estos son los jueces de Porongo, ¿no? Esta danza inmaterial que se estaba pasando. Y este de aquí es el Gran Pajatén, ¿no? El Gran Pajatén. Que es también de categoría mixto. Estos son inmateriales, como les decía, la Virgen de la Candelaria, pero el que estamos viendo acá es los jueces de agua de Corongo. Cosechan el agua. ¿Se acuerdan cuando el presidente hablaba de cosechar agua y acá en Lima se reía? Cuando sí existe la cosecha de agua, ¿no? Muy bien. Ahora ya dejamos el patrimonio y pasamos a otro, digamos, tema y problema, porque en realidad hay un problema de identidad en el Perú grande, ¿no? Lamentablemente. Muchos peruanos amamos el Perú, tenemos identidad, pero hay muchos peruanos que reniegan también de su país. ¿Qué está pasando? ¿No? Es que la identidad es una construcción, ¿no? Es un proceso dinámico a partir, dice, del cual las personas que comparten una cultura se autodefinen y autovaloran como pertenecientes a ella y actúan de acuerdo a sus pautas culturales de que ella emana. Y esto es un concepto que nos da internacionalmente pues la UNESCO, ¿no? Dice que dice, un proceso porque es una construcción en la cual las personas comparten una cultura y se autodefinen y autovaloran como perteneciente a ella. O sea, va ligado a un sentido de pertenencia. Entonces, obviamente, yo no me puedo identificar con los peruanos cuando no me siento perteneciente a ella, ¿no? Correcto. Hay muchos hijos de peruanos que han nacido en el extranjero, correcto, y que en realidad no se identifica a pesar de haber sido inscritos como peruanos durante su minoría de edad en la embajada, sus padres son netamente peruanos, no se identifican porque eso es, ¿por qué? Porque es una construcción y y sus papás no se han preocupado por cultivar ese amor, ese sentimiento, ese sentido de pertenencia al Perú. Y se puede entender, pero lo que no se puede entender es que un peruano que vive dentro del Perú, pues no se identifique con lo peruano, ¿no? Y actúe además, porque no se trata solamente de sentirlo, pensarlo, sino también actuar, bailar un festejo, yo no sé bailar festejo, pero lo bailas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, escuchar música criolla, escuchar la cumbia peruana, ¿cierto?
Entonces, comer sus platos típicos, ¿no? Conocer de su historia. Y es que la identidad nacional incluye 3 identidades: la identidad cultural, la identidad histórica, social y en algunos casos la étnica. Yo no pertenezco a ninguna etnia, por lo tanto no puedo tener este tipo de identidad, pero sí las 3 primeras, ¿entiende? Dicen que la identidad no existe sin la memoria, sin esa capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que les son propios y que ayudan a construir al futuro. Desde pequeñito, cuando estamos en inicial, ¿se acuerdan ustedes? Salían a pasear ¿con qué? Y con su banderita, su palito, ¿no? Y entonces en julio salían los niños de inicial. Entonces comienzan a identificarse con el rojo y blanco. ¿Qué significa el rojo y blanco? El rojo y blanco significa Perú y esto es uno de sus elementos simbólicos, ¿no? Me ponen, aunque no es obviamente, ¿cómo se llama? Un símbolo patrio. La escarapela es una parte de nuestra costumbre, ¿no? De usar la escarapelita con blanco y rojo, ¿cierto? Entonces comienzan a construir la idea de Perú, ¿ya? Cuando la selección juega, ¿sí? Cuando cantamos el himno, etc. La identidad nacional va acompañado de varios elementos y uno de ellos es la cultura. El Perú es un país pluricultural, pluriétnico y plurilingüístico. Y la diversidad cultural es una de nuestras características. La UNESCO nos dice que un país es muy diverso cuando existe multiplicidad de formas en que se expresa dicha cultura y se expresa en los modos de creación artística, producción, difusión de las diversas manifestaciones culturales. El Perú, por lo tanto, es un país pues pluricultural y muy rico en diversidad cultural. Y eso se debe a varios factores, entre ellos la geografía, su gran variedad de climas y paisajes, la coexistencia de varias culturas en el Perú, ¿no? Originarias y migratorias: española, negra, china, japonesa, italiana, alemana, hasta alemana, ¿no? El mestizaje, producto del sincretismo omnipotente en nuestra realidad, la transformación de un país rural a urbano y la influencia del mundo globalizado hace que nuestra cultura sea muy diversa y surge de todos estos elementos, ¿no? Hemos ido adoptando patrones por años que los hemos ido incorporando en nuestra cultura y ya se ha convertido en parte de la cultura, pues, peruana, ¿no? Por ejemplo, el 31 de octubre, la noche, se celebra el Día de la Canción Criolla, pero también el famoso Halloween, al estilo peruano, pero Halloween. ¿Se dan cuenta? Y ya, como se repite tras los años, mi hija tiene 20 años y ya el Halloween se celebraba hace más de 30 años, ¿no? Entonces, como repito, se ha ido quedando como un patrón dentro de nuestra cultura. Esta diversidad cultural se traduce en 2 aspectos, además de las costumbres y tradiciones, que son la diversidad lingüística y la diversidad étnica. En el Perú, en primer lugar, hay 48 lenguas, 4 andinas y 44 amazónicas. Las lenguas más habladas son las que están en los Andes, la quechua y la aymara, como pueden observar, y sobre todo la quechua, con más de 3 millones de hablantes. La variedad está en la Amazonía, ¿no? Con 44, pero obviamente sumado tiene menos hablantes que la quechua y la aymara. La más hablada es la chánica, seguida del aguajún y el shipibo. Si hablamos de etnias, son 55. De los 55, 51 están en la Amazonía y 4
en la región andina. Pero ya sabemos que en la región andina está la menor variedad, pero la mayor cantidad, ¿no? Ellos, los de la comunidad andina, se organizan las etnias andinas se organizan en comunidades campesinas, las cuales superan los 6.000. Las etnias amazónicas se organizan ¿en qué? En comunidades nativas, acuérdense. Amazonía, comunidades nativas. Etnias, comunidades campesinas, ¿no? Que son menos. Las comunidades nativas, pues, tienen su origen en los grupos tribales y tienen reconocimiento jurídico. Mientras que las comunidades campesinas, obviamente tienen su origen en las etnias andinas, pero a diferencia de las amazónicas, tienen personería jurídica. Correcto, tienen personería jurídica y están integradas por familias que habitan en determinados territorios. Dentro de los conceptos de diversidad cultural, ¿sí? Y lo que es la cultura peruana, hay dos conceptos que debemos aclarar. Yo he señalado que el país es un país pluricultural, pluriétnico, plurilingüístico. Pero ¿qué es la pluralidad? Cuando yo me refiero y digo país pluricultural, ¿a qué me estoy refiriendo? No, la pluriculturalidad hace referencia, dice, a la coexistencia en un mismo lugar de diferentes culturas, ¿sí? De diferentes grupos. Entonces, en el Perú es un país pluricultural porque aquí en el Perú hay varias culturas, coexisten varias culturas. Pero cuando yo hablo de Perú, un país intercultural, significa que hay un respeto entre todas las culturas y que no hay una cultura superior a la otra, por lo que predomina la horizontalidad entre estas culturas A, B y C, ¿correcto? Entonces, hay una relación respetuosa entre las culturas existentes dentro de un territorio donde la horizontalidad es, digamos, la característica principal. El enfoque intercultural, por lo tanto, está orientado justamente a lograr, digamos, que todos los integrantes de diferentes culturas sean tratados por igual y sean valorados por igual, ¿sí? Muy bien. Y pasamos ya a otro concepto, que es la peruanidad, que en realidad está vinculado a la identidad. ¿Qué es la peruanidad? La peruanidad es el sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y los habitantes del Perú. La peruanidad se encuentra basada en el afecto que nosotros sentimos a nuestras tradiciones y la fe entre nuestros destinos. Y se manifiesta pues a través de nuestras expresiones como la cultura, el arte, las vivencias que construyen la idea de Perú, ¿correcto? Y se manifiesta en nuestras vivencias. La camiseta blanco y rojo cuando juega pues la selección peruana, por ejemplo, ¿no? La cultura, ¿sí? El arte, nuestro arte nacional, ¿no? Que nuestras expresiones, nuestras tradiciones y costumbres, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado de cómo cómo se origina la cultura peruana y pasamos, por lo tanto, a los aspectos que fundamentan la peruanidad, ¿sí? Muy bien, si la peruanidad es un sentimiento que se construye y que te vincula con el Perú, ¿cómo podemos fomentar la peruanidad? Sobre todo en aquellos peruanos que reniegan, ¿no? Ser peruanos y que no se identifican. Hay que, en primer lugar, revalorar la acción del hombre peruano, todo lo que ha logrado el hombre peruano en estas tierras, desde las épocas, pues, prehispánicas y las acciones tanto heroicas como incluso cotidianas, pero que tienen mucho valor, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que nuestros jóvenes
de la Universidad San Marco y Colegio Guadalupe dejaron sus libros y cuadernos para ir a defender la línea de Miraflores en la guerra con Chile, ¿no? O nuestros campesinos montoneros que salieron a defender también, ¿no? Al Perú de la invasión chilena. Reconocer el valor que tienen nuestras ciudades pre y post colombinas, todo nuestro patrimonio. Revalorar nuestros idiomas de nuestros antepasados, el quechua, el aymara, el aguajón, el shipibo, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, el Xayagüita, por ejemplo. Valorar las técnicas y conocimientos ancestrales como el sistema de andenes, camellones, huachaques, ¿no? Chacras hundidas, ¿no? Entre otras técnicas hidráulicas, por ejemplo, famosas, ¿no? Del Cusco. Apreciar las manifestaciones folclóricas e incluir a todos los peruanos que organizados en comunidades campesinas y nativas, pues, digamos, habitan en el Perú, ¿no? Son algunos aspectos que permiten, pues, fundamentar nuestra peruanidad. La peruanidad, como yo ya les decía, está ligado al sentido de pertenencia. No puede haber identidad y no puede haber peruanidad sin el sentimiento de pertenencia a ese grupo social. Por lo tanto, la pertenencia es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura, que implica, dice, una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad. Yo me siento comprometido con el Perú, ¿no? Y en cuyo seno, además, el sujeto participa activamente en su construcción. Obviamente, el sentido de pertenencia se relaciona con la identidad, ¿sí? Entonces, ambos son sentimientos, tanto la identidad como la pertenencia son sentimientos que van ligados. ¿Quiénes deben promover el sentido de pertenencia? Obviamente el Estado, pero también las instituciones civiles y los medios de comunicación. Los elementos, pues, en los que se asienta el sentido de pertenencia, pues son la lengua, la religión, la cultura, la etnia, la historia, pues, etcétera. Un elemento importante de la cultura peruana, de la peruanidad, son las tradiciones y costumbres. Hemos dicho que nuestro país es un país pluricultural, por lo tanto tiene una gran cantidad de ¿qué? De costumbres y tradiciones, ¿no? Que se celebran en todo el país. Muchas de estas tradiciones tienen su origen milenario, como la fiesta del Inti Raymi, ¿no es cierto? O como la fiesta, la fiesta que celebran pues en la Amazonía, ¿no? Matrimonio aguajún, por ejemplo, ¿no? Origen milenario. Pero otras más modernas, ¿no? O producto del mestizaje, ¿no? Que se suman a las celebraciones ancestrales. Entonces tenemos celebraciones muy, muy antiguas, como la del Inti Raymi, correcto, pero también, o que vienen de la época colonial, como la fiesta de los negritos, pero también algunas costumbres y tradiciones un poco más recientes, como por ejemplo la fiesta de los carnavales, ¿no? Es la Nomi, pero en Cajamarca es antiguazo también los carnavales. Pero ya viene que son de la época republicana, porque hay costumbres republicanas, pero hay costumbres que vienen de la época colonial e incluso de la época prehispánica. Entonces, se han ido incorporando tradiciones y costumbres, ¿no? Y algunas inclusive se han ido modificando las tradiciones a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo, las tradiciones se han ido modificando. Por ejemplo, la fiesta del Señor de los Milagros
en mi época, cuando yo era joven, la gente no sacaba celular a firmar al Señor de los Milagros. Ahora todo el mundo con el celular y filmando y publicando la procesión en el Facebook, ¿no? O sea, son usos y costumbres que antes no había, pero ahora hasta lo tiktokean al Señor de los Milagros. Entonces, como repito, las tradiciones existen, pero van cambiando. Lo que va cambiando son las costumbres. Creo que por ahí ya me van entendiendo. ¿Qué diferencia hay entre tradición y costumbre? Entonces, la tradición, dice, es una manera de pensar, comportarse o hacer algo que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad o familia han hecho de forma similar y que transmiten de generación en generación. Entonces, una de esas tradiciones es la del Señor de los Milagros. Pero todos los años se celebra la fiesta del Señor de los Milagros. Y como repito, pero esta celebración ha ido cambiando. Por ejemplo, ahora hay un día que lo sacan al Señor en camión y lo ponen ahí arriba, ¿no? Y lo llevan a otros distritos, ¿sí? Porque antes solamente daba la vuelta ahí en el centro, hasta donde lo podían llevar en anda los hermanos cargando, ¿no? Pero ahora, exigencia también de otros distritos, hay un día que lo llevan al Señor de los Milagros, lo colocan en un camión y lo llevan para que también otras personas de Lima en otro distrito lo puedan ver, ¿sí? Entonces, ¿qué son las costumbres? Son las inclinaciones y usos que forman, dice, el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas o una sola persona al practicar una tradición. De tal manera que hay personas que usan hábito, pues, en todo el mes de octubre. A ver, los aliancistas, ¿no? El equipo Alianza Lima cambia el azul por el morado todo octubre. Y es una costumbre al practicar esta tradición de la fiesta del Señor de los Milagros. Otros usan hábito. La Alianza Lima usa su camiseta morada. Hay personas que usan su detente, no usan hábito. A otras acostumbran ir todas las fechas a la procesión. Otras solamente van una vez. Otras no van nunca. Mira, yo no lo practico. Así, pero cuando comes el rico turrón de Doña Pepa en octubre, ya formas parte de esa tradición, ¿correcto? Y tienes la costumbre, el uso de comer turrón en el mes de octubre, ¿sí? Entonces, ¿me están entendiendo qué diferencia hay entre costumbre y tradición? ¿No es cierto? Muy bien, algunas, para terminar y listo, terminamos, pues algunas de estas fiestas tradicionales, ¿no? La procesión de la bandera, el Inti Raymi, la festividad del Señor de Gualamita en Amazonas, nuestra procesión del Señor de los Milagros, el Festival de los Negritos en Huánuco, la fiesta de los Chayahuitas en Loreto, etc. En realidad nos quedamos cortos, ¿no? Con tantas celebraciones tradicionales que hay. ¿Qué acostumbran en Navidad, por ejemplo, ustedes? ¿Cuáles son los usos o costumbres al practicar la fiesta tradicional de Año Nuevo, ¿no? Comer pasas, comer uvas, algunos dan la vuelta con su maleta, ¿no? No, la costumbre es el uso al practicar la tradición. Forma parte de la tradición, Angelín. La costumbre forma parte de una tradición. Una partecita, ¿correcto? Entonces, en el mes de octubre comemos turrón, sacamos en anda al Señor de los Milagros, ¿sí? Nos ponemos de vestido morado, nos ponemos el detente, son varias cosas. Hay gente que acostumbra a acompañar al Señor de rodillas, y todo eso son usos, ¿ya? Al practicar una tradición. La tradición envuelve varias costumbres. Comer también, el rico anticucho. En fin, tantas cosas que hay en el mes morado, ¿no? Los picarones, etcétera. Listo, muy bien, Joe. Y terminamos 9:50 exacto. No me puedo pasar, me castigan. Listo.
estemos terminando. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego, Miss. Cuídese. Que tenga buen día. Hasta luego. Cuídate.